Ahí estoy Sí, grabando. profe. Sí, Sí, lo sí, se vimos. vio. No lo Estuvo pudieron muy ver los bueno. que no les envió, no les llegó desde mí el video. ¿Pudieron compartirlo en un grupo o algo para que el resto lo vea o Sí, no? profe, en el grupo de la comisión. Así es, Perfecto, profe, lo bueno, compartieron todo en el grupo de la comisión. buenísimo. Ahí está el video que yo les quería compartir, donde queda muy claro, pero extremadamente claro, lo que significa eh, el borramiento ritualizado del cuerpo en Occidente, que ese borramiento no es contradictorio con la publicidad del cuerpo. Cuando me refiero a publicidad es la exposición pública, ¿no? No a la publicidad en el sentido del marketing y eso, como lo entendemos habitualmente, sino el tornarse público. Cuando el cuerpo se torna público, en ese contexto, sí, está bueno el bidón, sí, en ese contexto, el cuerpo se borra. De hecho, fíjense que había unas personas que estaban sentadas ahí y que les costaba activar, pero a último momento, justo el video como que está al cortarse y se ve que se empieza a levantar, hay un chico ahí de remera roja, creo, como que claro, empieza a hablar con los otros y uno puede leer lo que le está diciendo, puede intuir lo que le está diciendo, es, che, mirá lo que se armó, mirá lo que se armó, y como que están ahí que amagan a pararse e ir, ¿no? De hecho, uno de esos se para y empieza a parar para ir a sumarse ahí. Y eso lo que genera es pasar de una situación que en Occidente veríamos como de alta exposición y de quedar en posición de absurdo, o así lo llamaría yo, porque al principio obviamente los que lo miraban habrán dicho, mira este loco lo que hace, es un loquillo, y después resultó ser que se convirtió en una especie de líder. Hay un video, exactamente el mismo video, pero comentado, y el comentario habla sobre el líder y dice, se los voy a compartir después, dice que en realidad el eslabón más importante del líder no es el líder en sí, sino el primer adepto, el primero que se suma. Y de hecho menciona, fíjense cómo el líder cumple una función de líder, pero no es el centro de la cuestión, sino que lo hace al otro partícipe como un par. Por eso habrán visto que en el video, cuando llega el primero, lo que hace, cuando llega el primero que se suma, el líder que estaba bailando solo, lo que hace es lo agarra la mano, ¿no? Y lo convierte en un par. Entonces le muestra un movimiento para hacerlo en conjunto, ¿no? Que es mover las manos así, para arriba, qué sé yo. Y eso es como la puerta que se abre, porque ese primer incluido, que va y se incluye y lo acepta el líder, es como torna un papel súper relevante, porque es el que va a generar la atracción, ¿sí? No la atracción, ¿sí? También es atracción, pero yo me refiero a atracción de traccionar, ¿no? Lo que tracciona el fenómeno de masas, y llama a otro, vieron que hace un gesto diciendo a un amigo, che, dale, vení que esto está copado, está bueno, y cuando llega el otro, ahí se empieza a armar la multitud, ¿sí? Y el líder se pierde ahí, o sea, es como que ahí hay una imagen del liderazgo que a mí me recuerda mucho a una universidad privada, después puedo editar el video y hacer el pip ese para no decirlo, pero acá lo voy a decir, la siglo XXI, que tenía un eslogan que era formando líderes. Y la siglo XXI, que formaba líderes, ponele, no lo sé, yo creo que no forma nada, la siglo XXI no reparaba en ese eslogan en el eslabón más importante, que es, si todos fuéramos líderes, no lideraríamos nada, porque liderar algo significa que haya gente que te siga, y para que haya gente que te siga, no todos tienen que ser líderes. Y muy probablemente el eslabón más importante del liderazgo, del fenómeno de masas, no esté en el líder, sino en el primer eslabón, ¿no? Que es el primer adepto, que se la juega y dice, esto a todo el mundo le parece una locura, pero yo me sumo, ¿sí? Entonces, ahí se genera ese fenómeno de masas que después termina convirtiéndose en, como que se termina invirtiendo el fenómeno. El que parecía estar en posición de absurdo ante el resto de la sociedad, eh, termina gestando un movimiento en el cual el que queda expuesto, ¿sí? Era el que permanecía en esa supuesta indiferencia, que es decir, el resto de la gente que estaba sentada ahí, y que la tracciona a que se levante incluso contra su voluntad para no pasar por idiotas, para no pasar por alguien que desentona. Y por eso se arma una pelota de gente ahí y se ponen a bailar todos, ¿no? Bueno, eso es Le Breton. Eso es lisa y llanamente Le Breton, donde nos muestra que el fenómeno de mayor borramiento ritualizado del cuerpo se da
en este fenómeno que es la extrema publicidad del cuerpo, ¿sí? Ahí donde se lo publicita y donde se lo torna público, es decir, donde se lo expone públicamente, está el mayor grado de invisibilización, ¿sí? Es muy curioso. Todo aquello que se pone a plena luz forma parte de todo aquello que se pierde y que pasa desapercibido en ese a plena luz, ¿no? Eso es Le Breton, ¿no? Que rompe, digamos, con lo que uno podría creer y pensar por el mal llamado sentido común. Bien, yo marqué 2 o 3 cuestiones nada más acá, de donde habíamos quedado, la mirada del otro. Acá, voy a empezar por acá. El resto, nosotros habíamos visto, voy a hacer una breve síntesis, en el capítulo 7, que habla sobre la vejez. Yo les había dicho esto, que la tesis más interesante que presenta Le Breton es que la vejez nos lleva a un plano, no tanto de connotación negativa. Ya sabemos que la construcción del cuerpo en Occidente, así comienza el libro, es una construcción simbólica, ¿sí? Una construcción cultural y simbólica. Es decir, no tiene que ver con fenómenos y procesos naturales del envejecimiento a nivel fisiológico, eso obviamente está más que claro, ocurre, pero en realidad la vejez en sí no tiene que ver con eso, tiene que ver con, con el posicionamiento cultural, ¿no?, del cuerpo como un elemento simbólico, ya siempre constituido intersubjetivamente. Es decir, que es la sociedad, digamos, la que determina qué significa ser viejo y qué no. De hecho, hay sociedades que reconocen la vejez como tal, como vejez, y eso es sinónimo de sabiduría, ¿sí? En la antigüedad, la vejez representaba sabiduría. En otros casos, determinada edad no representa vejez, ¿sí?, como sí lo representa en Occidente. Y obviamente es un fenómeno que va mutando también. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, por una razón de los avances de la medicina, los avances científicos que hacen que hoy en día el promedio de vida, yo creo que en Argentina el promedio de vida es de 71 años. Ese es más o menos el promedio. Pero hace un par de décadas atrás el promedio de vida era como 50 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con 20 años en la década del 30, supongamos, era una persona adulta. Hoy en día una persona con 20 años recién creo que está entrando, casi les diría como que en la primera adolescencia. Nos falta poco ya, no es la primera adolescencia, pero dentro de poco va a ocurrir algo así. ¿Por qué? Porque también el promedio de vida se extiende. Y con la extensión del promedio de vida también se extienden las franjas, ¿no?, de edad en el sentido simbólico, ¿no? Las diferencias, digamos, de las etapas de la vida. Se extienden las etapas de la vida. Por eso, para las generaciones mayores que por ahí nos miran, que son contemporáneas todavía a nosotros, contemporáneas más que contemporáneas, son actuales a nosotros, nos miran y no pueden entender, no sé, miren, como no lo va a ver, lo puedo decir. Yo tengo un gran amigo mío que hasta hace, yo creo que me enteré hace poco que se mudó, que hasta los 35 años vivía lo más cómodo en su casa con sus padres, todo, y para mí no hay ningún problema con eso, pero digo, en nuestra sociedad, para mí no era algo extraño, al contrario, decía, bueno, genial que no dicen nada, si vos estás cómodo así, no sé, y no te molesta no tener intimidad y eso, pero para otras generaciones eso era una aberración, era como, no maduró, ¿no? No digo nada nuevo con esto. Bueno, Le Breton sí menciona al respecto que la vejez en Occidente, esto fue el tema de la clase anterior, no solamente trae aparejado una connotación negativa, sino algo mucho más grave, que es una tesis súper interesante de Le Breton, es que la vejez representa una salida del marco simbólico. Es cuando uno directamente es ignorado, o sea, ya no es ni lindo ni feo, sino que la vejez es un 0 a la izquierda. En Occidente la vejez es un 0 a la izquierda. En todo caso, incluso no es una carga, tampoco hay que ser ingenuos. El reconocimiento de la vejez pareciera que viene como un elemento casi forzoso, ¿no? Casi como por un respeto, ¿no? Es como, yo distinguiría incluso en esos casos positivos, de que el hecho de que en Occidente la vejez tenga un reconocimiento, por ejemplo, cuando uno ve
a una anciana, anciano que está por cruzar la calle y se para al lado y le ofrece el brazo para cruzarlo, ¿sí? Yo creo que esa visibilización de ese cuerpo, desde la percepción de ese cuerpo, de ese valor simbólico que tiene, que lo pone en escena y le dice, hey, frená, detenete porque voy a cruzar con un anciano, es un reconocimiento, pero que lo posiciona a ese sujeto en un lugar de inferioridad. Es casi como, no es como decirle, bueno, acá tenés una connotación positiva, es el respeto a los mayores. Claro, pero es un respeto que está producido después, no surge naturalmente. Es un respeto que se genera por la comprensión, ¿no?, del valor que tiene esa persona en tanto una persona frágil, ¿no?, y que necesita ayuda. Con lo cual es casi, más que denotar un aspecto positivo, resaltarlo positivamente, es casi como un rescatarlo de esa exclusión del campo simbólico desde el cual se presenta ese sujeto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, por eso también yo creo que eso es lo que explica que en Occidente, en nuestra sociedad, ocurran respuestas ofensivas. Por ejemplo, cuando uno le va a ofrecer el asiento a una persona y esa persona, contrariamente a verse halagada, reconocida positivamente, se ofende, como diciendo, ¿me estás tratando de viejo? ¿Qué está representando esa situación que a muchos nos habrá pasado y nos habrá puesto en duda, diciendo, pucha, ¿qué hago? ¿Le ofrezco el asiento no a esta persona? Porque, qué sé yo si se siente una persona mayor o no. Entonces, a veces cuando uno lo hace y la persona no lo acepta, yo creo que eso se explica bajo este contexto, que la persona no es que estaba siendo considerada negativamente y se le intenta reconocer eso, sino que es mucho más grave. Se la reconoció como fuera del campo simbólico, ¿sí?, del reconocimiento. Y le dice, venga que lo reconozco. ¿Cómo? Como un sujeto frágil. Por eso yo le ofrezco el asiento, porque usted no puede ir parado por su fragilidad. Entonces, ahí hay todo un análisis de Le Breton súper interesante al respecto. Yo ahora quisiera ir directamente a la última parte del texto, porque lo último que vimos fue la imagen del cuerpo, y analizábamos cómo la vejez, obviamente no, esto no es nada nuevo, si se corta, volvemos un ratito, representa un signo negativo. Incluso hay una especie de sentimiento de un menosprecio personal, menciona Le Breton. Y ahí hablamos sobre la diferencia de la vejez en el hombre y la mujer, que históricamente en Occidente eso, no hace falta demasiada aclaración, está más que claro, ¿no? Que lamentablemente la mujer, el envejecimiento en la mujer históricamente ha tenido una connotación negativa, incluso por aspectos fisiológicos. O sea, en muchos casos tiene que ver con lineamientos generales, con el ingreso a una instancia de neutralización de la fertilidad. O sea, una persona mayor de 70 años, 80 años, todavía puede concebir, en términos naturales, puede concebir un hijo, una hija, un hijo, no sé, quieran llamarlo. En cambio, una mujer es un poco más complejo el tema, ¿no? Necesita una asistencia artificial en todo caso. Y ahí hay todo un tema en Occidente que yo creo que ha marcado el posicionamiento de la mujer en referencia a la vejez, ¿no? Ahí también hay todo un tema. Miren, vamos directamente a lo que me interesa ahora. En este último capítulo, titulado La mirada del otro, dice Le Breton, así comienza, lo marco acá. Dice, por medio del cuerpo nos exponemos al trabajo del tiempo y de la muerte. Por medio del cuerpo, ¿no? Pero la imagen del cuerpo, que es otra cosa muy diferente, pero la imagen del cuerpo que el individuo se forja, es decir, que se forma en sí mismo, se moldea de acuerdo con su paso por la vida. Punto y coma. Esta lo dispensa de una apreciación demasiado brutal del envejecimiento. Esta le da, ¿no?, una apreciación demasiado brutal del envejecimiento. Es sobre todo, estoy acá arriba, voy a ampliar el texto. Acá. Es sobre todo el otro el que envía en espejo, como algo despreciado, la inscripción de la vejez. Por eso acá Le Breton distingue entre el cuerpo y la imagen del cuerpo, ¿sí? O sea, la cuestión biológica que nos expone por el propio envejecimiento celular, digamos, a la muerte, ¿no? Y a este retroceso de la vitalidad, es un tema,
Pero es un tema que se resuelve biológicamente. Lo que nos interesa pensar a nosotros, que le interesa a Le Breton, es el aspecto social, el aspecto de la imagen del cuerpo, que de alguna forma nos constituye mucho más que la cuestión biológica, ¿no? Entonces, ahí menciona Le Breton, la imagen del cuerpo no es un dato objetivo, no es un hecho, sino un valor que resulta esencialmente de la influencia del medio y de la historia personal del sujeto. Bueno, lo voy a resumir así. ¿Saben por qué dice eso? Porque pareciera que la forma en la que uno se comporte en la vejez va a estar ligada a cuestiones no solamente contemporáneas, actuales del otro, de la percepción que el otro tenga de nosotros, sino también de toda nuestra biografía, que va a hacer que uno resalte determinado aspecto por sobre otro. Incluso también tiene que ver, digamos, con esa configuración, digamos, que se ha ido moldeando a lo largo del tiempo. Miren, ustedes habrán notado que hay personas mayores que incluso exacerban una postura. Hay gente que está como encorvada y pareciera que más muestra ese paso del tiempo sobre su cuerpo. Hay como así como también ocurre con personas que se resisten a la edad, ¿no? Entonces se siguen de alguna forma tratando de, más no sea de mantener la imagen, ¿no? Más no sea la imagen de la vitalidad. Entonces se compran ropa de adolescentes y se visten de esa forma, no sé, o se parten al medio pero salen a correr, ¿viste? Entonces vos decís, che, pero este hombre se va a partir en cualquier momento, pero tratan de mostrar y de encajar en actividades y en una imagen corporal que no puede ser acompañada realmente, ¿no? O sea, por eso, que eso es como el papi fútbol, cuando hay gente que dice, no, yo estoy para jugar con los pibes de 20 años, y después sale de la cancha quebrado, pero dentro de la cancha se mantiene con todo un dolor infernal, se mantiene ahí como diciendo, no me dolió, ¿no? Me metiste un patadón, pero no, estoy bien. Como muestra la vitalidad todavía, pero es una imagen, ¿no? En gran medida una imagen. Bueno, por eso dice ahí más abajo Le Breton, dice, así el sentimiento de la vejez es una mezcla indiferenciada de conciencia de uno mismo, es decir, a través de la conciencia aguda de un cuerpo que cambia, y por otro lado, conjuntamente, de una apreciación social y cultural. Fíjense qué interesante esto, dice, el sentimiento de la vejez es una mezcla indiferenciada de la conciencia de uno mismo y de una apreciación social y cultural. ¿Por qué? Porque, no lo decía necesariamente Le Breton, ya lo decía antes Jean-Paul Sartre, eh, el otro, no solamente es el que me ve y capta con mayor precisión quién soy yo, porque nadie puede ver, no puedo verme tan bien a mí mismo como me ven los otros. Los gestos, las actitudes, qué sé yo, la forma de hablar, todo, es el otro el que me configura también. Primero que me capta, pero también que me posiciona. El otro, en este caso la sociedad, es la que nos posiciona en un lugar, nos posiciona en un lugar determinado, ya sea, en este caso con la vejez, en el lugar de la fragilidad, ¿sí? Y por eso también en Occidente hay una resistencia porque por Somos la el vejez reflejo. somos el reflejo, muy bien, somos el reflejo y somos también la producción de ese reflejo, porque también existe, en Occidente es la marca principal, existe esa resistencia a ese posicionamiento en el cual la sociedad nos ubica, ¿sí? Y por eso está tan de moda ahora tratar de extender, digamos, la vitalidad, digamos, por lo menos en imagen, ¿no? En imagen, ¿no? De que las canas representan vitalidad, no tanto experiencia, sino es la experiencia con un pastiche ahí, con la vitalidad que tiene que ir acompañada con alguna forma de vestimenta, con algunas actitudes, ¿no? Con algunos compromisos sociales que nos llevan a eso. Bueno, yo creo que ese pasaje está buenísimo para leerlo y pensar. Por eso dice más abajo, en esta línea de cómo el otro nos constituye, lo termino acá, dice el sentimiento de envejecer viene siempre de otro lado. Es la marca en uno de la interiorización de la mirada del otro. Fíjense qué complejo que parece, pero qué elegante también, ¿no? Dice, el sentimiento de envejecer viene siempre de otro lado. Es la marca en uno de la interiorización de la mirada del otro. Ver las fotos de antes que remiten a una cara que no es más la de uno,
ver los rostros transformados de los demás después de una larga ausencia, es conocer una confrontación íntima del tiempo metabolizado, ¿sí? Porque también hay una producción interna, y no solamente el lugar donde el otro me pone, sino el proceso que uno hace con esa construcción simbólica social del otro sobre uno. Dice, en el rostro del otro y en el propio, en los movimientos, en el amanecer, el tiempo hizo su obra como una hormiga. La vejez es una flor que tarda mucho en abrirse, es un sentimiento que viene de afuera y que a veces da raíces precoces y otras tardías, pues depende del gusto por la vida del sujeto. Y cierra el capítulo, voy al final, termina acá, dice, la actual condición de las personas de edad, la tercera edad, estoy acá, acá, dice, la negación que marca la relación que cada uno establece con su propio envejecimiento, la negación también de la muerte, estos son los signos que muestran las reticencias del hombre occidental a aceptar los datos de la condición que hacen de él, en primer término, un ser carnal. Bueno, ahí está, ahí terminó el capítulo 7, terminamos con Le Breton, y terminó la clase. Bueno, nada, espero que les haya gustado, no sé, y que hay aportes que, como los que marqué, que rompen por ahí con el sentido común, ¿no? O sea, no hay ninguna novedad decir que el otro nos construye simbólicamente, en la sociedad nos pone en un lugar, pero sí es llamativo que Le Breton mencione que no es solamente eso, sino la elaboración que uno hace de ese posicionamiento, ¿no? Que viene siempre desde fuera. Eso también nos constituye en la vejez. Es decir, no es ni el extremo de la percepción subjetiva propia, ¿vieron cuando dicen, no, bueno, cada uno sabrá cómo produce? No, no, no. Cada uno nada, o sea, la sociedad nos pone en un lugar, el otro nos pone en un lugar. No es que no soy tan independiente para decir, yo hago la mía y yo me siento así y me configuro. No, te configura la sociedad. O sea, después si vos te querés resistir o aceptar esa imagen, será así. Y ahora, por eso escribo, perfecto, bueno, escribí tranquila, te leemos. Bien, ahí termina Le Breton. Ya recuerden que yo les di 2 semanas marqué, pues cada uno haga lo que quiera, para el trabajo de este capítulo.